el alunizaje, como se dice. Pero en fin, para volver a lo sonoro, hay pues en lo cubano una instancia de lo sonoro, hay una percepción muy grande, de allí el poder de la música, de allí el hecho de que el significante mayor del país sea su música y también lo más sincrético del país, en lo que el país ha logrado realmente la síntesis de las culturas. Pues este cubano o este francés también sabía oír y por eso puso esta ahí que vemos aquí. Nos ha dicho Severo cosas tan estupendas que casi son una iniciación al entendimiento de la cultura y del mundo cubano, donde está no solamente lo sonoro y lo acústico, está el sentido del ritmo, que se manifiesta incluso en la cadencia al caminar, sí. y en el ritmo incluso de la conversación, claro. en cómo, en la cadencia y en la música que tienen las palabras. Sí, ¿no? Los gestos también. Los gestos sí, también. Por supuesto. El pueblo cubano es un pueblo muy extrovertido, es un pueblo que en cierto modo se da casi siempre de una manera inmediata y directa. Sí, extremadamente, extremadamente. Sí. Es aficionado, por supuesto, a la calle, al aire libre. Claro, sí, a salir. Yo quizás, en fin, voy teniendo con la lejanía una imagen cubana muy distinta, voy viendo la diferencia, voy viendo cómo en realidad somos, ¿no? Efectivamente, todo es extrovertido, todo es musical. Yo creo que la clave es lo sonoro, repito, es decir, la música. Sí. Bien, volvamos al momento del nacimiento de Severo Sarduy en la calle del Padre Valencia, del que dice Severo que era un beato que dormía sobre una tabla con un ladrillo en la cabeza y otro en los pies. Sí, 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 sí. Y que heredaste de su austeridad probablemente la tortura de dormir con un peso en los pies. Sí, esto es rigurosamente cierto y perfectamente autobiográfico. Quizás de allí heredo esta manía totalmente insufrible para mis parteneras de dormir con un peso enorme en los pies. Por ejemplo, un gran almohadón, a veces hasta una maleta, en fin, lo que se haya. Y esto rueda por la noche con gran ruido. Hace que los demás griten o se despierten y entonces hay que volver a recogerlo, volver a ponerlo otra vez sobre los pies. Y entonces una vez que ya este peso está allí, como si fuera finalmente a volar, como en esos cuadros del Renacimiento en que se ve el espíritu en forma de una pequeña muñeca blanca, una enana blanca que va a volar, como si me fuera a ir por los pies, hay que asentar este cuerpo en el lecho, hay que poner este peso, sí. Hay que lastrarte, sí, anclarte en la noche. Sí, quizás en mi tumba pondré pues la escultura de un perro, de mi perro, a quien tanto quiero, que me acompañe en ese momento, ¿no? Sí, pondré a Dong. ¿Y no tienes noticia de cuándo empezó en ti ese rito, esa extraño Creo que desde niño, desde niño, sí. Por eso creo que debe estar articulado a la manía de este padre, de este beato camagüeyano, sí. El nacimiento, al parecer, fue medio traumático. Sí, estoy aquí de milagro, debo decirlo, sí. sí. Gracias a una comadrona muy hábil. Sí. Parece que... Estoy totalmente de milagro, y claro, esta frase es bastante tremenda, pero je l'ai échappé belle, verdaderamente salí como pude, ¿no? Salí como pude y salí como es natural, todo al revés y ahogado, nací ahogado. Sí. Entonces, pues a fuerza de golpe y de grito, una comadrona negra, obesa, y que yo imagino vestida, por ejemplo, con un traje de tafetán rojo y con un gran turbante, la imagino así, pues a fuerza de grito logró resucitarme, ¿no? De esa especie de premuerte en que estaba, ¿no? Qué estado tan tremendo. Y esa historia de la santera que dijo... Sí, es rigurosamente aquel cierto. Niño, sí. Hay que ponerle una medalla de Santa Teresa de Jesús, porque este niño va a ser escritor. Sí. Lo más importante en esta profecía es el buen gusto literario de esta divina, porque escogió como por azar quizás a la cumbre de la literatura mundial, a la Santa de Ávila, de modo que yo veo que tenía una gran perspicacia literaria. Luego, las primeras noticias que volvemos a tener de Severo Sarduy nos hablan de que está estudiando el bachillerato allí en Camagüey, de que sus compañeros no suelen ser gente de su gusto. Lo que pasa es que, en definitiva, practicar la literatura es una especie de transgresión muy grande. Es una especie de amenaza muy grande para la seguridad simbólica de los otros. Y yo creo que hay una especie de gran represión en este acto aparentemente banal de escribir. ¿Rechazo? Un gran rechazo, yo creo. En definitiva, se amenaza mucho al escribir. Se manejan conceptos simbólicos muy importantes para el cuerpo de uno y para el cuerpo de los otros. Se ejerce una especie de violencia somática, de violencia corporal muy grande.
La escritura es como la danza, es un ejercicio puramente corporal y el cuerpo lo siente. Por eso me duele tanto el oído. ¿Había entonces entre tus compañeros quienes te aceptaban de buen grado y comprendían eso? No, la literatura, voy a decir esta palabra con gran humildad, por supuesto, pero la literatura fue una pasión, pero en los dos sentidos de la palabra. Es decir, en el sentido también que se emplea cuando se dice la pasión de Cristo. Es decir, fue una pasión, una devoción creo que bastante afianzada, pero también una pasión en el sentido cristiano del término. Es decir, hay algo que hay que cargar, es el hecho de escribir, ¿no? Cargar con eso, cargar con ese manejo del cuerpo. Con esa cruz. Con esa cruz, en fin, que ya no lo es, ¿no? ¿Y cuáles fueron las primeras revelaciones de esa vocación, de ese destino? Totalmente gratuitas y superfluas. No tiendo en lo más mínimo a fundamentarlas en algo profundo o en una vocación, por ejemplo, desde el nacimiento, etc. La frivolidad más total, es decir, había un compañero que tenía una gran casa, una gran mansión camagüeyana, colonial, en fin, también muy del barroco español, y este compañero, pues, con un gusto muy típico de la época, ponía valses en un tocadisco, valses quizás de Chopin, en fin, y con este fondo de piano recitaba poemas de Amado Nervo. Era una cosa muy ampulosa, muy retórica, y al mismo tiempo, pues, realmente atractivo aquel mundo. Y un día yo me dije con la mayor ligereza, y en el fondo si yo hiciera algunos poemas, sí, y pues efectivamente empecé a dar los primeros pasos allí, sí, en los cuales estoy aún. ¿Y la lectura? ¿Por qué caminos iba? La lectura muy mal. Yo soy, si así puede decirse, un intelectual analfabeto, porque no he leído prácticamente nada. Y siempre vuelvo a leer los mismos libros. Es decir, yo nunca seré un hombre cultivado, yo nunca seré ni siquiera un hombre informado, porque yo leo siempre a los mismos autores. ¿Qué son? Que son los de siempre, que son Lezama Lima, por supuesto, que es el autor que más leo y que más copio, que copio desenfadadamente, y por supuesto a Santa Teresa, a Góngora, etc. Y demás está decir La Celestina y el Quijote. Pero son 2 o 3 libros y quizás algún sutra que leo cotidianamente, algún texto búdico. Pero mi lectura es fatal y además casi nunca, raramente termino los libros, y en definitiva creo que hay muy poco placer físico en la lectura. Quizás lo que yo he tratado de hacer, lo que me hubiera interesado hacer, es justamente comunicar un placer físico muy grande en la lectura. Yo quisiera que el lector mío se encontrara en un estado prácticamente de placer sexual. Es decir, que el placer que yo le comunico no es un placer intelectual. En definitiva, poco importa si yo le comunico un relato o no. No se trata en lo más mínimo de contarle una historia. Se trata de ponerlo en una situación física muy parecida a la del amor, muy sexualizada. Y además se trata de invadir su cuerpo, no solo en la cabeza, sino en su totalidad, tal y como yo escribo. Yo no escribo con la cabeza. Yo creo que yo escribo con la totalidad del cuerpo, y yo creo que en definitiva lo que pasa a la mano, un poco como en esos diagramas indios, por supuesto en la portada de Cobra, por ejemplo, lo que pasa a la mano es una energía que viene del sexo. Creo que se podría hacer un diagrama tántrico en que esa energía brota del sexo y va hacia la mano, no creo que va a la cabeza. Yo escribo con la totalidad del cuerpo, bailo mucho escribiendo casi siempre, me muevo mucho, hay mucho músculo en lo que yo hago, y pretendo que el lector sea captado por este aspecto puramente físico, por este placer sexual. Lo que yo le invito no es a que me lea, sino, y perdonen por la imagen, a que haga el amor conmigo. Quiero decir por la imagen que se ve en este momento en la pantalla. Lo invito a que haga el amor, lo invito a que se ponga en una situación de sexualización, de erotización enorme. Poco me importa contarle una historia, yo no quiero contar historias. Las cuento como es natural, en mis libros hay una historia, hay un desarrollo, hay incluso un aspecto en el próximo libro que se llama Maitreya, relativamente policíaco, hay todo esto, si se quiere. Hay mucho color, pero lo que importa es que él esté en este estado de erotización. Lo que importa es que su cuerpo entero funcione con la palabra. La palabra se hace un cuerpo y el cuerpo mío se hace una palabra. Es complicado, ¿no? No, pero lo que sorprende sobre todo en un escritor que empieza por decir que es hombre de pocas lecturas y además de reiteradas
de autores reiterados, es que haya llegado a tener ese lenguaje tan rico, tan... En lo más mínimo. No. No lo creo, no. ¿Cómo? Sobre todo, una cosa que me impresiona muchísimo al estar aquí en Madrid, al estar en la madre patria, ¿no? Y al escuchar el magnífico idioma español, que es la lengua más bella del mundo, al escuchar esto me da la impresión de que mi gama de vocabulario es como un color del iris enorme del idioma español. Me sorprende mucho el hablar madrileño, el hablar argótico de Madrid. Y muchas de las cosas que me dicen no las entiendo.